Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de Imagen y Sabotaje, una conversación mensual que tenemos y que intenta acercarse a la temática de la imagen propiamente tal o al acontecimiento de la imagen desde diferentes perspectivas, lecturas, miradas, etcétera, la filosofía, la literatura, el cine, también las ciencias sociales, etcétera. Importante decir que estas conversaciones se enmarcan al interior del Fondesit regular sobre la imagen como alteración del mundo en el pensamiento de Freud y Derrida, una indicación filosófica en torno a los sueños y la ceguera, del cual soy investigador responsable. Y bueno, básicamente trata de, a través de estos dos autores, poder ver cómo el mundo empírico se puede ver alterado desde la dinámica de los sueños, dinámica, comillas. En tanto, los sueños vemos, pero con los ojos cerrados, es decir, con la visión, con el sistema visual desactivado. Pero hay una imagen. Y en Derrida, fundamentalmente, tiene que ver con que el ciego ve, pero es un ver otro. Tiene otra manera de ver. No por estar ciego no ve, sino que ve de una manera completamente distinta. Entonces, tanto los sueños como la ceguera producirían, esta es la hipótesis del proyecto, o de la investigación, una alteración del mundo empírico, un tajo que corta el sentido de la continuidad, por citar a Barthes. Bueno, en esa línea es que se enmarca este programa. En realidad se llama Imagen y Sabotaje, conversaciones sobre el otro mundo. Ese es el nombre completo. Y bueno, ya tuvimos la semana pasada Valeria Campos, con quien conversamos a propósito del canibalismo, que es una tremenda imagen, ¿no? Personas, seres humanos comiéndose unos a otros. Bueno, y fue muy interesante lo que ella nos pudo decir sobre su noción y concepto de canibalismo especulativo. Y hoy tenemos una invitada también muy importante, una amiga igual, que ha dedicado justamente gran parte de su trabajo al tema de la imagen en vinculación con diferentes tópicos que al final se reúnen en un solo gran relato filosófico, a mi modo de ver. No sé si es posible decirlo así, pero yo puedo identificar por lo menos la relación entre imagen y política, imagen y técnica, imagen y género, imagen y cuerpo, en fin, diferentes derivadas, variantes, divergencias, si ustedes quieren, que nuestra invitada de hoy ha trabajado a lo largo de su carrera sistemáticamente, ¿no? Me refiero a Alejandra Castillo. Ella es filósofa y feminista, doctora en filosofía y profesora titular del Departamento de Filosofía de la UMCE, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago de Chile. Entre otras cosas, porque es una mujer muy multifacética, es directora de la revista cultural Papel Máquina y dirige en la actualidad el medio digital Bellas Letras, en el cual también tengo el honor de escribir y contribuir también sistemáticamente. Ha escrito más de una decena de libros y solo quiero destacar algunos para presentarla. Antropoceno como fin de diseño, un texto que tuve la oportunidad de comentar, el 2025. Matrix, el género de la filosofía, del 2019. Crónicas feministas en tiempos neoliberales, 2019 también. Simone de Beauvoir, filósofa antifilósofa, 2017. Disensos feministas, 2018-2016. Imagen y cuerpo, 2015, y recientemente un libro que no he tenido el placer aún de leer, pero que encuentro que el título es precioso, que se llama Teorema de la Madre, publicado por Editorial Palinodia. Bueno, además una persona con la que hemos compartido diferentes espacios de discusión, escritura, etcétera. Así que bueno, primero que nada, saludarte, Alejandra, y agradecerte el querer participar con nosotros en esta conversación el día de hoy. Gracias a ti, Javier, por esta invitación, que es importante de realizar estas conversaciones a distancia que permiten, ¿no?, que tengamos una relación de lo que hacemos, de lo que estamos trabajando y ponerlo en discusión. Sí, totalmente. La virtualidad ahí en este caso juega completamente a favor y permite reunir voces, discursos, etcétera, distintos en torno a temáticas comunes. Te encuentro toda la razón. Y bueno, para comenzar, déjame comenzar haciéndote una pregunta muy general que incluso podría parecer hasta elemental, pero pienso que no lo es porque de alguna manera está a la base de todo tu trabajo, o
eso es lo que yo intuyo, y es, ¿cuál es la relación que tú entiendes, comprendes o lees entre imagen y política, como primer acercamiento general a tu trabajo? Sí. Primero, creo que diría que toda política es una corpopolítica, ¿no? No hay una política a secas, sino que es una política que describe siempre un cuerpo. Y este cuerpo lo podemos pensar también doble. Por un lado, el cuerpo que habitamos, el que sentimos, y el cuerpo que organiza un orden sensible. Es decir, siempre el cuerpo se organiza de esa manera doble. Y describe un orden de visibilidad. Mucho de la filosofía, ¿no?, y de la política, desde los años 60 en adelante, va a poner atención al orden de la visibilidad como un lugar de transformación de cierta rigidez, de cierta jerarquía, de cierto orden de desigualdad, confiando en la visibilidad, ser visible, ¿no? Y sin embargo, esa visibilidad pone en evidencia este orden, ¿no? Un orden visual, un orden de imágenes que por la pura visibilidad o la aparición no se transforma, ¿no? Hay que poner atención de qué manera esa corpopolítica, ese cuerpo que narra el orden social y el propio cuerpo, se describe en imágenes. Y por lo tanto, diría que la política es una corpopolítica, se describe desde un cuerpo, establece jerarquías y describe a su vez un orden ocular céntrico, un orden que se plantea desde y por imágenes. ¿Ocupaste la idea de narración, que la política operaría o como una suerte de narración de lo que va ocurriendo? Es así, ¿no? Según te entiendo. No lo que está ocurriendo, sino de las jerarquías que habitualmente no vemos, que son inadvertidas, pero que describen el orden social. Por ejemplo, Perfecto. la gran distinción, la gran imagen que organiza la política moderna es lo público y lo privado. Es una distinción, pero también es una imagen. Por supuesto. Una imagen que organiza un espacio interior, un espacio exterior, y esa imagen a su vez descansa sobre un dispositivo de género. Claro. El orden privado interior femenino, el orden exterior público masculino. Esa es la gran imagen que organiza el orden moderno, y por lo tanto allí hay una relación muy clara entre política, imagen y cuerpo. De acuerdo, perfecto. Déjame insistir en esto un poco y ver que podría ser interesante cuál es la diferencia que podría haber entre imagen y la estética, ¿no? En el entendido, estoy pensando en Rancière particularmente, que entiende la estética como un régimen normativo, ¿no? Es decir, la estética está más bien preñada de normas, de pautas culturales, de ritos, de ceremonias, etcétera, que una suerte de puente entre la creación y la cultura. Eso sería lo estético en Rancière. Por lo tanto, tiene un carácter nómico, si tú quieres, muy fuerte lo estético, pensándolo desde Rancière. Y que deriva finalmente en una suerte de puesta en escena, una mise en scène en una imagen, como lo que tú estás planteando, en este caso jerárquica, patriarcal, con lo cual estoy completamente de acuerdo. ¿Habría una diferencia entre lo estético o la imagen, o bien vienen a ser más o menos lo mismo? Yendo a la misma referencia que tú indicas, Rancière, a mí me parece que cuando él describe el orden de la política, la describe como una política estética, y creo que también lo señala así, ¿no? La política es un orden político estético. Sí. ¿En qué sentido allí vincula política estética como un momento en el que se organiza las formas, un orden sensible, Claro. ¿no? Entonces, cuando él convoca la palabra de estética, la está convocando en ese sentido, en el sentido de la formación de un orden sensible, los modos que tienen de organizar un orden, un espacio determinado, tiempo, lugares, roles, sujetos. Ese modo en que se organiza el orden social describe una política estética, donde nos situamos, cómo nos ven, cómo vemos, cómo se organiza esta partición, que el mismo Rancière diría, ¿no? Una partición de lo sensible, y cómo esa partición también es el lugar de litigio donde los sujetos van a cuestionar ese orden sensible, ¿no? Esa es la propia partición.
Súper interesante, claro. Es lo que tú dices. Rancière va a decir al final del día que la política siempre ha sido estética y la estética siempre ha sido política. El problema hoy es la espectacularización de la política, que es otra cosa. No, súper interesante esa aclaración. Y quisiera detenerme, Alejandra, un poco en tu texto del 2020, que me llama mucho la atención, sobre todo el título, por lo sugerente que es. Adicta a imagen. Esta idea que tú planteas acá, que la condición actual de las sociedades contemporáneas es siempre estar como en la mira de algo, ¿no? Pero es como una suerte de panóptico bilateral, porque estamos mirando, pero al mismo tiempo estamos siendo observados, ¿no? Algo así. No es solamente la observación vertical, sino que también hay una observación desde nosotros hacia quien nos controla. Estoy pensándolo más o menos así. Y bueno, y planteas aquí cuestiones súper... Hay varias, es como rizomático, yo lo encontré muy interesante. Planteas, por ejemplo, el tema de la promesa de verlo todo, ¿no? Por ahí lo señala. Promesa, si uno sigue arriba, por ejemplo, solamente hay promesa en la medida que existe la traición, o sea, la promesa es traicionable, por lo tanto se puede prometer. Y aquí aparece lo político, pienso yo. Cuando tú dices que sin duda el capitalismo lo que hace es atrapar miradas, ¿no? Y por ello, y esta es la idea donde quisiera llegar, el capitalismo es pornográfico, en el sentido que todo lo muestra o todo tenemos que exponerlo. No sé, si yo voy a celebrar un cumpleaños o cualquier ritual o ceremonia cultural, eso no va a existir si es que no lo expongo en las redes sociales. No es hasta que efectivamente lo evidencio hacia el gran público, por decirlo de algún modo. Pero, y aquí termino, estando súper de acuerdo con eso, el título me llama la atención porque es adicta mirada, es decir, es como si la mirada fuera la adicta. Perdón, adicta imagen. Es como si la imagen fuera la adicta a la mirada, como que haces un ejercicio, algo así como de constructivo y mover, no sé si eso te va a caber, pero hay estás dando cuenta del revés de la trama. Quien es adicto a nosotros es la imagen y no nosotros a la imagen. Eso me deja el título y me dejó inquieto. La imagen adicta o la adicta imagen. Cuéntanos un poco, por favor, sobre eso. Sí, allí trabajo precisamente esa inversión, ¿no? De la relación sujeto-objeto, Claro. donde se supone que es el sujeto el que realiza, no sería el adicto a la imagen. Y sin embargo, en esa inversión, en la inversión contemporánea, donde la imagen se ha vuelto omnipresente, el sujeto se constituye en esa imagen. Es objeto de imagen y por lo tanto ese título, ¿no? Va en esa dirección, ¿no? Marcar esa transformación de la mirada en la imagen, principalmente en la relación al vínculo de los sujetos con las redes sociales, con la arquitectura medial, ¿no? Donde se constituyen en ese objeto, en el objeto que miran. Ajá, no, eso es súper alucinante, en realidad, muy interesante, porque también me lleva en una lógica un poco más Foucaultiana a pensar de que nosotros somos consumidores de control también, ¿no? En el sentido que cada vez que tenemos un aparato, un computador, un teléfono, estamos pagando por ser vigilados, por ser base de datos gratuitas para cualquier poder, digamos, que pretenda manipular o hacer de nosotros una suerte de espacio muestral sobre el cual influir después. Me parece como una actualización de los mecanismos de control y claro, de la sociedad del control contemporánea, lo que tú trabajas en este texto. Ahora, igual Alejandra, pensando en otro libro tuyo, los tantos que tienes, que apareció el año pasado, por Palinodi, Artefactualidad. Fíjate que la primera vez que me encontré con la palabra artefactualidad fue en un libro de Derrida, Ecografías de la Televisión, de Derrida y Stigler, del 96. Por eso me saltó al tiro el interés, la inquietud. Bueno, ellos trabajan ahí el impacto de la aceleración tecnológica particularmente. No estaba Internet desfocado ni abordado como está hoy, ni la virtualidad, ni las redes sociales. No existían todavía con la intensidad y densidad que tienen hoy. Y aquí hay un capítulo en este libro que particularmente me interesó, que es el de porno artefactualidad. Ese concepto no lo conocía, eso es nuevo, ¿no? Y está súper bueno, de partida. Y ahí en la página 21 y 22 quiero hacer una cita en donde señalas lo siguiente.
una cita muy sugerente y muy bella por lo demás. Dices, a cada régimen técnico le corresponde un sexo. Todo régimen técnico es a su vez un régimen visual. No hay técnica sin imagen, no hay sexo sin imágenes. Las imágenes son un particular archivo del cuerpo. Las imágenes se proyectan en aparatos. Aquí hay como un degradé, como que si fueras... es como si una bitácora que va... Claro, que va estivando en diferentes cosas, muy rizomático. Pero particularmente me quedo con esta idea de las imágenes como archivo del cuerpo. Si podrías explicarnos un poco esta idea. Las imágenes son un archivo del cuerpo. La noción de archivo me interesa mucho, pero aquí quisiera saber tu opinión. Sí, como pensemos, volviendo a lo que tú decías recién, y luego lo vinculo con esto, ¿no? Decías, bueno, que el sujeto tiene una relación de máxima intensidad con las imágenes hoy en el espacio de la arquitectura medial, y es cierto, hay una zona de control que el propio sujeto accede, ¿no? La permite, esa Claro. zona de control. Podríamos señalar también que pareciera que estamos en una nueva escena neocontractual, neojovesiana, ¿no? Donde los sujetos contratan, afirman un sí. Cuando tú ingresas a la escena medial, ese sí te lo exigen, ¿no? Usted Claro. acepta socializar su información, usted acepta socializar, no solo ni siquiera socializar, usted acepta entregar esta información a las corporaciones, ya no es al Estado, sino que son corporaciones. Ahí es marca un punto importante de la transformación de lo que era la política moderna, y ahora el contrato es con las corporaciones, con un orden global, donde tu información viene a ser parte de este gran archivo, ¿no? Y ahora lo vinculo con lo que me está señalando, ¿no? Si en el orden político moderno el archivo se constituía, como le diría Michel Foucault, desde las instituciones locales centradas, un orden topológico, la biblioteca, el archivo nacional, Claro. el hospital psiquiátrico, etcétera. Hoy el archivo es uno que se organiza de un modo global, descentralizado, donde esa información va a empezar a constituir un otro cuerpo para la política, que ya no es el cuerpo nacional estatal, sino que es un cuerpo global y que pertenece a alguien, ¿no? Que es distinta a la ficción de la política moderna, donde el archivo era un archivo público. Este es un archivo público hasta algún momento, y luego es un archivo, como desde el inicio, ¿no? Privado y adueñado por estas corporaciones. Y por lo tanto, la imagen del cuerpo, la imagen mundo, empieza a transformarse de manera importante. O sea, cuando te refieres al cuerpo, no te estás refiriendo al cuerpo en singular de un ser humano, sino un cuerpo global, cuerpo social. En el mismo sentido que lo señalaba al comienzo, ¿no? Hay un cuerpo que es el que siento, el que habito, y está el otro cuerpo social. El cuerpo social, ese el doppelganger de nuestro cuerpo, ahora ya no es ese que se vinculaba al archivo nacional, sino que es uno que se organiza desde un archivo global. Claro, porque si lo pienso, por ejemplo, desde el psicoanálisis y las huellas némicas, Freud habla muy poco del archivo. Es de realidad, creo que son dos textos. Uno de ellos estudió sobre la histeria de 1916. Y de realidad se toma esa noción de archivo en Freud para desarrollar una vasta obra sobre la idea de archivo, ¿no? Y en Freud básicamente el archivo tiene que ver con las marcas que se imprimen en el aparato psíquico, pero el punto es, y aquí no sé si hay cierta semejanza o cierta cercanía, es que lo que Freud va a decir ahí es que es huella sobre huella, ¿no? Es y archivo sobre archivo, ¿no? Como una suerte de palimpsesto. No se borra la huella, no hay una archihuella, así como una primera huella no se puede identificar. Pero aquella huella que se imprime en el aparato psíquico, en el inconsciente, si tú quieres, deja traslucirse ahí donde viene otra huella a instalarse, y así se va produciendo un palimpsesto como al infinito, y el inconsciente también produce una dinámica, o opera, vamos a decirlo entre comillas, como un infinita productor de significante. Ahora, si lo llevamos al cuerpo, y tal como tú lo planteas, ¿no es necesario una nueva ontología del cuerpo para hacer un planteamiento en esta línea, o ya la hay?
a propósito de todo lo que tú nos estás señalando? Sí, voy primero a lo que señalaba sobre la histeria, ¿no? Que si pensamos sobre el archivo del cuerpo que va constituyendo ese cuerpo doble, individual y también social, la Sí, figura de la histeria es importante para la descripción de lo femenino, segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo claro. XX, ¿no? Empieza a aparecer, a describirse, a narrarse y a generar una imagen de lo femenino vinculado a ese deseo que se tiene pero no se sabe y que organiza el deseo de lo femenino, ¿no? Ujú, ujú, claro. Y esa imagen también la podemos vincular a cierta descripción de la eroticidad. Ujú, Y vuelvo a lo que tú señalabas recién, ¿no? Sobre el texto, la pornoartefactualidad, sí. cómo se va organizando un orden artefactual. Pensemos siglo XIX, el orden artefactual hegemónico es la letra, Ujú, finales del XIX, comienzo del siglo XX, es claramente la imagen, ¿no? Con el cine, la fotografía, y empieza a narrarse, a imaginar un cuerpo en el espacio de las imágenes. Y en ese sentido también se narra un orden de deseo, ¿no? claro. Por ejemplo, en el caso de lo que trabajaba en ese libro, la pornografía durante el siglo XIX no es perseguida, no es censurada, porque es parte de un archivo vinculado a la élite. Ujú, ¿Cuándo se persigue? ¿Cuándo se censura? Siglo XX, cuando se masifica, cuando la imagen empieza a ser una imagen vinculada a un deseo desenfrenado del pueblo. ujú. Allí se censura Ah, la mira, qué pornografía. interesante. Y claro, es necesario pensar esto del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo se organiza en estos regímenes artefactuales, cómo se narra, cómo se describe, cómo se imagina el cuerpo. Ujú. O sea, el cuerpo como una estructura fundamental del pensamiento al final también, ¿no? Como un lugar de donde emerge toda posibilidad o potencial hermenéutica igual. Podría pensarse así. No, no, yo lo pienso más bien primero Ah, ok, como un dispositivo corporal ok. que, que no es abstracto, es siempre un dispositivo corporal que describe una partición de género Ujú, y que establece cierta idea de sexualidad. ujú. Y Perfecto. ese dispositivo corporal, esa partición de género, es el marco que organiza los modos en que narramos. Déjame, Alejandra, como ir entrando en la parte final de esta estupenda conversación, eh, llevar todo tu trabajo a la imagen, o sea, tu trabajo sobre la imagen también lo llevaste a la revuelta de octubre del 2019. Hiciste unas lecturas muy interesantes a partir de lo que ocurrió, de lo que pasó, enganchándolo con tu mirada filosófica, con tu mirada feminista, con tu posición política. Tú hablas desde un cierto lugar, hay un un locus de enunciación muy claro en ti. Lo que a mí particularmente me cae muy bien, me agrada mucho. Pero bueno, eh, pensemos en el día de hoy, digamos, ¿no? Pareciera que existieran todas las condiciones objetivas para una revuelta, ¿no? Más que incluso en octubre. Pero al parecer no hay condiciones estructurales para una revuelta. Es decir, no hay que nadie tampoco lo intuyó, no hay esta reunión de subjetividades heterogéneas y múltiples que en un momento determinado, en un segundo determinado de la historia de este país, se reunieron y provocaron, bueno, el reventón que se provocó, digamos que es una respuesta a un lastre de abusos históricos en nuestro país, en Chile particularmente. Pero tú aquí te lanzaste una frase muy buena en el tiempo de la revuelta, que a mí también me inquieta en algo, porque tú señalaste, la revuelta de octubre se planteó en y desde las imágenes, en una respuesta, en una entrevista que te hicieron. Si uno lleva esta
esta opinión tuya, esta frase, este pensamiento en realidad, ¿no? La revuelta de octubre se planteó en y desde las imágenes. Eso podría resultar algo así, no contradictorio, porque no es la palabra, pero podría tensarse con la noción de acontecimiento, en el entendido que el acontecimiento es único, singular, se evapora, desaparece, todo lo que tú sabes, viene por la espalda, como dirá Jean-Luc Nancy. Entonces, si uno lo relaciona con el acontecimiento, ¿en qué medida la revuelta puede quedar capturada en una imagen? O la imagen tiene la capacidad también de definir, no de definir, tiene la capacidad de imaginar el acontecimiento en su total incalculabilidad. Bueno, aquí escribimos más o menos juntos en la misma época, salieron libros donde estuvimos juntos también, y lo que yo planteaba igual era que octubre cortó la lengua, nos dejó sin lenguaje, porque el acontecimiento es indecible, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces octubre puede haber sido una expresión o una sucesión de imágenes si la pensamos desde la lógica del acontecimiento? ¿O es otra la entrada? Sí, primero yo pienso el acontecimiento, sí, es una irrupción, pero es una irrupción que se da en una zona de alteración, en un archivo alterado. Uh-huh. Se da en una acumulación de saberes, prácticas, imágenes que en un momento generan ese acontecimiento. Para la revuelta de 2019 es posible advertir que hay un trabajo y una acumulación de prácticas, saberes, imágenes que se empiezan a producir casi con el regreso de la democracia en 1990, que es una posición crítica frente a la Constitución de 1980, uh-huh. Saberes asociados a esa crítica, un malestar también en relación a una democracia que nunca deja de ser una democracia vinculada a esa arquitectónica autoritaria de la Constitución de 1980, un orden procedimental vacío, sin participación, es decir, hay un conjunto de argumentos que se empiezan a desarrollar con la vuelta de la democracia, con la definición de democracia en curso. A eso se empieza a adjuntar las críticas sostenidas a un feminismo institucional, claro. A un feminismo que adopta la palabra género en términos muy conservadores, que no tiene una incidencia real en la transformación del orden androcéntrico de la política y de la democracia. Se vincula también con una alteración importante en la producción de conocimientos. Pensemos en la historia social, la emergencia de otras historias vinculadas, por ejemplo, a ese concepto de bajo pueblo, uh-huh. A feminismos disidentes que vienen a cuestionar esos feminismos cómodos de la institucionalidad, la emergencia de otras prácticas artísticas vinculando de otro modo cuerpo, política y pueblo. Uh-huh. Ese acumulado, ese archivo es parte del acontecimiento de la revuelta. La revuelta no es espontánea, aun cuando irrumpe en un momento, y que parece ser algo así como esa idea de no había nada y luego está esto, ¿no? O sea, habían y razones, sin embargo, claro. No es que no haya nada, sino que hay toda esta transformación, estos argumentos, estos archivos, estas imágenes, estas políticas que irrumpen en ese momento, ¿no? Y que hacen posible esa creatividad que desborda, ¿no? La palabra asamblea es una palabra que se retoma de distintos lugares, desde la historia, desde la política, desde el feminismo, y entonces allí se exige, ¿no? una asamblea constituyente, que no es lo que tuvimos, ¿no? Esa necesidad de retomar la política y pensarla desde una práctica situada, asumiendo ese archivo alterado de los últimos 30 años. Y que por un hecho político se vincula a esa alza, ¿no? Claro. de la tarifa de la locomoción.
Entonces, en ese sentido, allí no es que no hubiese nada, no es un acontecimiento que emerge simplemente de un malestar, como quiso decir, por ejemplo, la centroderecha, un malestar de, de las clases medias, sino que es un archivo que ha acumulado argumentos y saberes proclives a la transformación del orden de la democracia. Sí. ¿Qué ocurrió? Ocurre ese apresuramiento, ¿no? Un apresuramiento que no hizo posible la transformación necesaria, a la cual todavía estamos al debe, ¿no? Claro. Sí, bueno, no hay en la historia de Chile digamos, un estallido, un movimiento de masas tan grandes como, o sea, porque esto no es un proceso, no es la unidad popular, es una explosión, digamos, que emerge, la emergencia, es un brote. No ha habido en la historia de Chile algo parecido, si uno busca, ¿no? Como lo que pasó en octubre del 2019. Y efectivamente lo que tú dices, estoy de acuerdo, o sea, esto es un fenómeno, Gabriel Salazar habla de un fenómeno de arrastre, ¿no? Que uno puede llegar a pasar por la hacienda decimonónica y los abusos patriarcales brutales hacia las mujeres y hacia los subalternos, digamos, o te puedes ir al tiempo de la colonia y el genocidio español, bueno, y un país que está, y el siglo XX para qué, digamos, la entrada al neoliberalismo, la dictadura, es un país atravesado entero por la dinámica del abuso. Y quizás si el estallido no fue una reacción a esa historia completa de un país como el nuestro. Pienso ahí también, esto es una opinión muy bueno, una opinión, quizás el error político fue haber confundido estallido con asamblea. La asamblea ya era un momento más metodológico, era otra cosa, ¿no? Y no estaban ahí las demandas de octubre necesariamente. Pero bueno, quería hacerte esta última pregunta que me interesa mucho. En los últimos 6 años, por lo menos, hemos pasado desde la revuelta más grande que hemos conocido, 2 experimentos constituyentes, fallidos ambos, un gobierno que pensamos en un principio de izquierda, con el cual ciertas ilusiones hubieron al partir, digamos. O sea, en algún momento Boric fue como, no sé, debe haber sido el hombre más amado del mundo en las primeras 2 semanas de gobierno. Una Boric manía total. Después de eso, bueno, entramos en una restauración autoritaria fuertísima y brutal, hasta llegar a un gobierno como el que tenemos actual, de ultraderecha, con tintes, bueno, protofascistas, incluso lo que hemos visto en los últimos meses, los últimos días también, hasta un cierto sadismo. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Cuál es la imagen, si es que hay algo así como la imagen de un Chile contemporáneo, de este Chile actual que nos toca vivir? Si tú ves algo así como una imagen que se pudiera revelar. Antes de responder esa pregunta, yo creo que sí era el momento de la asamblea, que tú dices que no había, era el momento de la O sea, asamblea, digo que no era lo mismo. puesto que allí lo que se ponía en cuestión era ese pacto entre una clase política que describe y limita una definición de democracia, y hay prácticas y hay saberes que cuestionan esa definición de democracia. Ese cuestionamiento, ese litigio, era necesario ponerlo en discusión, Uh-huh. no desde arriba, no desde el Congreso, sino una discusión en la que nos diésemos la tarea, cada quien, de aportar a ese concepto de democracia. La democracia procedimental ha generado digamos, este vaciamiento de participación, ¿no? Bueno, y en lo que tú señalas al final sobre cuál es la imagen, ¿no? No sé si es una gran imagen, pero creo que la Claro. imagen de la política contemporánea en Chile, y que se puede extender también, es una imagen, por un lado, disociada. Por un lado, una Uh-huh. práctica que es bastante transformadora. Pensemos en las identidades de género. Claro. Es una práctica que es muy distinta a una escena reproductiva familiar conservadora. En ese sentido, son prácticas
bien progresistas, ¿no? Claro. Y por otro lado tenemos un orden político conservador, que no toma cuenta de la transformación de las prácticas de los sujetos. Por un lado, la política asume un cuerpo vinculado a un orden reproductivo y desde otro lado, las prácticas de los sujetos más bien asumen una transformación del orden de la filiación. Ajá, ajá. Entonces tenemos dos imágenes contradictorias para describir el orden social. Me deja pensando mucho con esas dos imágenes. No había estivado ahí, no había callado ahí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta súper interesante conversación. Nosotros estas conversaciones van a durar los 4 años que dure el proyecto. Mensualmente va a venir gente vamos a tener gente siempre online de otros países también, pero la idea es generar como justamente un archivo grande sobre gente que trabaja, relatos, narraciones sobre la imagen, y en ese sentido tú eres un personaje clave acá y afuera igual para hablarnos sobre esto, así que todo un lujo tenerte y millón de gracias por haber aceptado nuestra invitación a la Universidad de los Lagos y a Imagen y Sabotaje. Gracias a ti. Un abrazo.